Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia del Perú para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy solidario cuando apoyo al que me necesita. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre el periodo formativo. Este periodo formativo se llama así ya que en esta etapa de la historia del Perú se van a formar las bases y características principales de las futuras civilizaciones que también vamos a estudiar y se han desarrollado en nuestro país. Comencemos conociendo algunos términos. Por ejemplo, tenemos que saber lo que es una sociedad. La sociedad no es nada más y nada menos que un conjunto de personas. Por ejemplo, nosotros vivimos en sociedad. Son muy pocas las personas que viven aisladas de la sociedad, ¿no? Un tipo ermitaño. Generalmente el hombre se caracteriza por ser sociable. El hombre se desarrolla mejor, no solamente a nivel de habilidades interpersonales, sino también a nivel cognitivo, mediante la sociedad. Y en esta época, pues, las sociedades van a manifestarse a través del surgimiento de las aldeas, de los templos ceremoniales, de los pueblos, etc. La cultura es el conjunto de características, las costumbres, el folclore, etcétera, que va a tener una determinada sociedad, un determinado grupo de personas o de habitantes. Tal es así, por ejemplo, que en el aspecto cultural vamos a encontrar danza, comidas típicas, ropa, idiomas, dialectos, música, entre otras actividades, ¿no? La teocracia es una forma de gobierno. La teocracia es una forma de gobierno en la cual el sacerdote, que es el líder máximo en el aspecto religioso, también tiene el poder absoluto y máximo en el aspecto político. Vamos a poner el caso del Perú. En la actualidad nosotros pues no tenemos una teocracia, tenemos una democracia en la cual el pueblo elige al gobernante. Pero ese líder político, la máxima autoridad política que es el presidente, no es la máxima autoridad religiosa. Acá en el Perú habrá pues otro monseñor u otro cardenal, ¿no? En el caso de las teocracias, sí ocurre eso. El jefe político también es el jefe religioso, porque teocracia viene de dos vocablos: teo, que significa Dios, y kratos, que significa gobierno. Entonces es el gobierno de los sacerdotes o del pensamiento religioso. Entonces el sacerdote, la máxima autoridad religiosa, también tiene la máxima autoridad política, que es el líder de toda esa sociedad. Civilización, vamos a denominar civilización como las características que tiene determinada sociedad. Puede ser en el nivel cultural, en el nivel político, económico, incluso religioso, pero en un momento determinado de su desarrollo. No podemos decir, por ejemplo, la civilización peruana es de tal manera. De repente ahora sí, somos de tal manera, somos de repente informales. Nos gusta la informalidad, pues ya, es su característica, pero actual. No podemos hablar así de lo que ocurrió antes en el Perú. Tendrá otras características. La civilización va cambiando a través del tiempo. Es temporal, por eso se dice. Las características, por ejemplo, de la civilización de Ancash en la época de los Chavín no va a ser igual en la época actual. Entonces, eso es lo que caracteriza a la civilización. Y hay que tener cuidado porque en la antigua división de la historia del Perú se ha considerado cultura a aquella civilización que desarrolló cerámica. Pero la cerámica es solamente una de las tantas manifestaciones culturales que hay. Erróneamente, pues, en la antigüedad se ha clasificado así, ¿no? Se habla de la cultura Paracas, cultura Mochica, porque hicieron cerámica. Y ese era el criterio fundamental para dividir el periodo precerámico del periodo cerámico, pero no. La cultura es un conjunto de costumbres, un conjunto de folclore. Dentro de eso está la cerámica como un elemento nada más, ¿no? Y por último tenemos que reflexionar y conocer lo que es el Estado. El Estado ya es, geopolíticamente hablando, un conjunto de personas, o sea, una sociedad, asentada sobre un territorio
un espacio físico que les permita vivir ahí y que a su vez tiene una organización, es decir, tiene un liderato, una persona, un grupo de personas que dirigen y supervisan y organizan a todo el conjunto de personas que, bueno, en el término pues cotidiano se le llama pueblos o ciudadanos en la actualidad, ¿no? Eso es un Estado, pero que además tiene soberanía. Eso quiere decir que no necesariamente va a hacer lo que otros estados le digan o le impongan. Un Estado es libre, independiente, ¿no? En esta época, pues, el término Estado está surgiendo. Claro, ellos no lo conocían como Estado, ¿no? Si nos remitimos al formativo, los personajes que habitaron en el formativo no va a decir somos el Estado chaví, no, no, nada que ver. Nosotros le hemos dado ese término Estado, lo hemos nombrado, lo hemos denominado Estado. Hay otras características del Estado, como por ejemplo la capacidad de ejercer presión, dominio e influir en el comportamiento de las personas, de quienes conforman ese Estado, ¿no? A través de la coerción y de la coacción. Eso quiere decir, a través del miedo. ¿Por qué? Porque te instauran miedo. Es como ahora, ¿no? Te dicen, no excedas el límite de velocidad o no te pases la luz roja porque te van a poner una papeleta. Y te da miedo pagar ese dinero, obviamente, por eso no lo haces. Y en el otro caso, pues, si no es a través de instaurar el temor, es a través del castigo, que puede ser físico, puede ser económico, ¿no? Pagar una multa, el castigo como hacen los ronderos en Cajamarca, por ejemplo. Tú te portas mal, desacatas la orden de inmovilización social, sales de tu casa y los ronderos te agarran a correazos. Entonces, el Estado funciona de esa manera. Es coercitivo y también funciona con coacción, con coerción y coacción. Te va limitando el comportamiento para que no estés tú en tu libre albedrío y empieces pues a comportarte como un desadaptado social, ¿no? Esa es la función del Estado. Y lo hace a través de diferentes instituciones, ¿no? En la actualidad pues podemos hablar de la policía, el ejército, etcétera, ¿no? Pero en esta época del formativo vamos a mencionar que el Estado, por ejemplo, tiene a los guerreros. Va a surgir una clase guerrera con el paso del tiempo que, si tú no haces caso a lo que te dicen las autoridades, en este caso son religiosas, porque es un gobierno teocrático, teocracia, ahí están los guerreros para ejercer o infundir temor en la población. Este periodo formativo abarca más o menos entre los años 2000 a.C. hacia el año 200 a.C. Reitero que estos años son muy aproximados, porque va a haber otras fuentes que nos van a decir desde el año 1800 hasta el año 300, desde el año 2200 hasta el año 250. Son promedios, son fechas aproximadas. Y vamos a localizarlo pues en una línea de tiempo. Se desarrolla casi a la par que el arcaico superior, Luego viene este periodo formativo que a su vez tiene tres subdivisiones: el formativo inicial o temprano, el formativo medio y el formativo final o tardío, también llamado, ¿no? Luego vendrá pues el desarrollo regional. Este es un tipo de clasificación, porque reitero, también hay variadas clasificaciones. Recuerda que cuando se hacen descubrimientos se trata de ordenarlo cronológicamente, se trata de darle un sentido a ese descubrimiento y ubicarlo en determinado periodo. Por ejemplo, pertenece al periodo formativo. Pero con el paso de los años se van haciendo nuevos descubrimientos y la historia se reordena. Y cada individuo, cada arqueólogo, cada historiador que va encontrando evidencias va ordenándolo según su formación, según sus creencias. Y por ejemplo, acá tenemos un tipo de clasificación. Pero más adelante, en otros libros, tú te vas a encontrar que, por ejemplo, al periodo formativo medio lo llaman horizonte temprano. Y al formativo tardío lo llaman, bueno, también es parte del horizonte temprano, pero junto con el desarrollo regional, parte del formativo final con el desarrollo regional van a formar el primer intermedio. Entonces, las clasificaciones en la historia del Perú también son muy variadas. Bueno, lo que va a caracterizar este periodo es, por ejemplo, la teocracia. Y ya hemos conversado sobre eso, ¿no? Una forma de gobierno donde el sacerdote, a través del temor, infunde respeto en la sociedad. Es que claro, el sacerdote no es cualquier persona, es un científico, es un observador de la naturaleza, como ya lo hemos mencionado. Es aquella persona que dedica su tiempo a observar las estaciones,
los periodos de lluvia, las nubes, los ciclos lunares, el movimiento de las estrellas. Por lo tanto, tiene mucho conocimiento que lo pone a disposición del pueblo, pero ese pueblo tiene que retribuirle, pues. Tiene que retribuirle a través de productos, ¿no? Para que pueda el sacerdote seguir subsistiendo, sin trabajar prácticamente, porque su trabajo es gobernar. Otra característica es el surgimiento de la cerámica. Esta cerámica cumple las funciones que antes cumplía el mate pirograbado. Eso quiere decir de almacenaje. Y es por eso que va a tener esas características. Recuerda que hemos hablado en civilizaciones anteriores de la calabaza. Cómo lo dejaban hueca, cómo la secaban, hacían unos grabados, y esa calabaza seca, hueca, servía para almacenar productos o granos, ¿no? En este caso se va a hacer cerámica de otro material, ya no con restos de vegetales, pero como va a tener la misma función, van a dar las mismas características. Es por eso que al principio la cerámica es globular. Se va a hablar de el desarrollo ya de la agricultura como tal, no en su máximo esplendor, ¿no? Pero ya no es pues el hombre cazador, ya no es recolector nada más. También lo practica, pero se dedica básicamente a la agricultura. Y los vaticinios, las predicciones que hace el sacerdote, son muy acertados en la agricultura. Entonces va a haber excedente de producción, va a haber mucha producción, va a sobrar la comida, que no todo se lo va a comer pues las personas, no se lo van a comer todas las personas, y van a tener que dar su tributo al sacerdote por haberles colaborado en esa producción, ¿no? Él les ha dicho cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo regar, qué tipo de plantas, etc. Así también se va a trabajar la ganadería, y el excedente de ambas actividades, tanto agricultura como ganadería, simplemente se va a comercializar. Hay abundante comida, hay buen clima, por lo tanto aumenta la población y se empieza a organizar y empieza a poblarse aún más el Perú. Veamos algunos restos arqueológicos, algunas evidencias que se han encontrado hasta el momento, reitero, porque ya llegará el día en el que ustedes, como arqueólogos que van a hacer, bueno, no todos, van a descubrir nuevas evidencias, nuevos recintos, nuevos templos, de repente más cerámica, tantas cosas que hay por descubrir. En el formativo inferior vamos a encontrar, por ejemplo, el sitio arqueológico llamado Las Aldas, en el departamento de Ancash, que es un conjunto de un conjunto arqueológico en forma de U, probablemente con fines ceremoniales. Esto es lo que se ha encontrado, pero al hacer la reconstrucción computarizada, se cree que más o menos era así, de esta manera. Y obviamente en la pirámide central se ubicaba el sacerdote, ¿no? Era una teocracia. Tenemos el resto arqueológico de Moxeque, también en el departamento de Ancash, con este tipo de construcción, una pirámide de tipo escalonada, similar a lo que encontramos en Caracas, por ejemplo, ¿no? Pirámides escalonadas. Y fíjate que en las paredes, en los escalones, se han hecho grabados, se han hecho frisos. Muy probablemente pueden ser sacerdotes, otros pueden ser divinidades, o también se han encontrado personas muertas, o sea, grabados de personas muertas, como un tipo de sacrificio, ¿no? Sacrificios humanos que se hacían en esta época. Cerro Sechín, en el departamento de Ancash también, se ha encontrado este grabado, mira, una persona, si tú ves acá, una persona con un objeto en las manos, probablemente una espada, un hacha, un mazo, una macana, algo relacionado a la época, que tiene pintura o tatuajes en la cara, y está sosteniendo de los cabellos o por sogas de repente a una cabeza con los ojos cerrados. Se diferencia, mira, ojos cerrados, y acá el guerrero o sacerdote tiene ojos abiertos, y prácticamente pues con unas características de que ya esta persona ha sido decapitada, es decir, le han cortado la cabeza, y esta persona, el sacerdote o el guerrero, está teniendo o exhibiendo las cabezas trofeo que ha conseguido, ¿no? Igual acá, solo que se ha borrado con el tiempo, y acá probablemente sea más. Mira, son rostros que están con los ojos cerrados. Se almacenaba la cabeza de los guerreros vencidos. Y Garagay, que se ubicó en el departamento de Lima, se va a tener algo similar. Date cuenta, es una característica general de esta época. Los frisos que se hacen en la pared tienen un tipo de
característica importante, algo que sobresale, como si fuera una soga, como si fuera el cabello, y una cabeza. Probablemente sean cabezas trofeos, ¿no? Eso se conoce como el medallón de la cultura Garagay. Y Kunturhuasi, en el departamento de Cajamarca, va a trabajar, por ejemplo, y va a destacar en lo que es la litoescultura. Ahora, ¿en qué se diferencian ambos trabajos escultóricos? Este, por ejemplo, se ha desarrollado en adobe. Recuerda que la tradición costeña trabaja el adobe. Estos son materiales hechos en adobe, mientras que Kunturhuasi, como se ubica en la zona de serranía, ya trabaja en piedra. Vas a encontrarlo con el término de adobe o adobitos, pero en las sierras se trabaja en piedra. El trabajo es más preciso, más exacto, más difícil de repente, pero no por eso va a ser de menor calidad. Esto es un ídolo, un tótem, un bloque de piedra, un solo bloque de piedra, es decir, una litoescultura. O también puede decirse escultura monolítica. Empecemos por litoescultura. Lito significa piedra, es decir, el tallado en piedra. Y escultura monolítica, mono significa uno, lito significa piedra. Por lo tanto, este es un solo bloque de piedra que ha sido tallado. Mira, acá está su cabeza, rasgos felínicos, ojos un poco desorbitados, sus manos sosteniendo un medallón de repente, y sus piernas. Es una persona, es un individuo, probablemente un sacerdote o un dios de repente para infundir temor en la población, ¿no? Y esto lo van a aprender las siguientes civilizaciones. Todo esto, por ejemplo, lo aprende la civilización Chavín, que pertenece al formativo medio. Y no vamos a ahondar en Chavín, porque lo vamos a ver la próxima clase ya como un tema aparte, porque Chavín es una de las principales civilizaciones del Perú. Y ya en el formativo superior, la civilización de Paracas, en el departamento de Ica, que también nos vamos a dedicar un capítulo entero a ver Paracas, Picus en el departamento de Piura, y Pucará en el departamento de Puno. No podemos dejar de mencionar de repente a Salinar y Gallinazo en el departamento de La Libertad. Veamos qué dice nuestra autoevaluación. Primera pregunta. Forma de gobierno donde el sacerdote tiene también el máximo poder político. Estado, teocracia o cultura. Muy bien, esa es una teocracia. Teo significa Dios, kratos, gobierno. Pregunta número 2. Dice, a ver, ¿cuál de las siguientes evidencias pertenece al formativo inferior? Chavín, Pucará o Garagay. Chavín pertenece al formativo medio, Pucará pertenece al formativo superior. Por lo tanto, Garagay pertenece al formativo inferior. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.